Y ahora yo voy a hablar, no voy a terminar el capítulo 2, sino voy a ir en Gálatas 2 del 15 al 19. Gálatas 2 del 15 al 19. Gálatas 2 del 15 al 19. Es bien interesante porque este mensaje de hoy, tengo que hacer este corte porque tiene como título la justificación por la fe en Cristo. Y para los que amamos el libro de Romanos, sabemos que en el capítulo 3 de Romanos está la explicación perfecta de la fe en el objeto correcto. ¿En qué dijo, pastor? En el objeto correcto, la justificación por la fe en Cristo. Si nosotros tenemos fe en Cristo, ahí se cumple absolutamente todo. Por eso hoy día el título de este mensaje de Gálatas 2 del 15 al 19 es la justificación por la fe en Cristo. Y vamos con la lectura de la Escritura. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores, de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por las de la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas cosas las vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Bueno, y si usted siguiera leyendo, lo que sigue requiere un mensaje completo porque es una máxima lo que viene, pero no lo vamos a leer ahora porque no corresponde a la perícope que hemos hecho, pero vamos a hablar justamente de esta justificación por la fe en Cristo. Entonces nosotros tenemos que saber que hoy día nosotros vamos a meditar en una de las joyas maravillosas y central del Evangelio. Nosotros tenemos comprimido en el libro de Gálatas una doctrina maravillosa que las tenemos bastante más extensa en el libro de Romanos. En estas palabras Pablo nos recuerda que la salvación no es por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Este mensaje resonó profundamente, por ejemplo, en uno de nuestros principales teólogos, de aquellos que somos parte de la Reforma. Hay un movimiento reformado, no me identifico con un movimiento reformado, me identifico como parte de la Reforma, donde el señor Martín Lutero, un teólogo extraordinario, declaró que la doctrina de la justificación, él dice así, artículo por el cual la iglesia se sostiene o cae. La iglesia, si entiende que la justificación por Cristo es de esa forma, la iglesia se sostiene. Si no lo entiende, cae, punto. Porque si usted dice, ¿y cómo se desarrolló este señor Martín Lutero para que hoy día sea tan trascendente en el mundo? Y no estamos hablando solamente de la iglesia. Se va a encontrar con Martin Luther, nombres que le ponen a las personas y es Martín Lutero. O sea, le ponen el nombre y el apellido. Por ejemplo, Martin Luther King, ¿cierto? Y muchos más. Pero independiente de eso hay calles, de todo, universidades, de todo. Entonces, hay una trascendencia de este señor Martín Lutero y su trascendencia nace cuando él se da cuenta que los sacerdotes católicos estaban vendiendo la salvación. Por dinero ellos vendían la salvación. Y en ese instante Martín Lutero, él lee la Escritura y dice, el justo por la fe vivirá, más el justo por la fe vivirá. Y en ese momento se le abre toda una realidad que se da cuenta que era muy diferente lo que estaba viviendo el catolicismo en ese instante con lo que realmente debía ejercer. Y él, siendo un católico, genera esta protesta. De ahí vienen los protestantes y de ahí somos nosotros. Y se genera toda una reforma, pero nosotros más bien somos del movimiento protestante, por decirlo así, de los cuales no solo Martín Lutero es el actor principal, por supuesto, pero hay muchos más que son actores principales y no secundarios también. Entonces, nosotros vemos a Martín Lutero diciendo que la justificación no es por lo que yo hago, sino por la fe en Cristo. Mire qué sencillo. Entonces, él dice una máxima. La iglesia que entiende esto se afirma y la iglesia que no lo entiende se cae. Porque
Y dice entonces, bueno, entonces ¿se puede perder la salvación? Bueno, lea la Escritura, ese es otro tema. Gálatas 2:15 al 19 aborda la justificación por la fe, un tema que ha transformado vidas y que fue, como decía recién, el corazón de la Reforma, el corazón del protestantismo. Hoy exploraremos este texto de 3 ángulos principales. Primero, un contexto doctrinal. Luego lo vamos a ver la conexión que tiene con el Antiguo Testamento. Esto me interesa mucho cada vez que presentamos un tema. Cómo conectamos el Nuevo Testamento con el Antiguo, porque nosotros creemos que Pablo normalmente estaba con una revelación y estaba dictándole un ángel, y él muchas veces cita la Escritura. Lo único que hace es citar la Escritura del Antiguo Testamento. Si nosotros tomáramos la Escritura hoy día, ¿verdad?, y meditáramos en la Escritura y comprendiéramos como corresponde, podríamos hablar de doctrina permanentemente en la iglesia. Pero hoy día hay un movimiento mundial que anda buscando una revelación de algo que ya fue revelado. Quieren saber esto y esto otro, y Donald Trump representa a Ciro y acá, y dicen un montón de cosas y andan buscando la quinta pata al gato. Y la verdad es que cuando nosotros vemos una carta tan simple como la carta de Gálatas, pero que no es una carta, es la palabra de Dios. Para Pablo, acuérdense siempre de esto, es una carta, él está escribiendo una carta común y corriente que se transforma con los años en la palabra misma de Dios. Entonces esa palabra de Dios maravillosa, ¿verdad?, tiene una conexión concreta con el Antiguo Testamento. Pero también necesitamos aprender no solo doctrina, sino la aplicación práctica de todo esto a nuestra vida. Por eso es muy interesante de que usted ponga mucha atención en lo que le voy a enseñar hoy. Punto 1, en el contexto doctrinal, la naturaleza de la justificación. El primer punto más importante en la parte de la doctrina es la naturaleza de la justificación. Pablo comienza contrastando, haciendo un contraste, ¿verdad?, una antítesis de cómo un judío que además está relacionado con los gentiles, pero él se identifica como un judío de nacimiento. Recuerde que hace un par de versículos atrás, él está llamándole la atención a Pedro, porque él no quiere sentarse a la mesa, no quiere comer con los gentiles. Pero ahora dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. O sea, él dice, yo soy judío de nacimiento, pero entre los gentiles no soy un pecador. Esto no es una declaración de superioridad, sino él está introduciendo la realidad de un problema. Y está diciendo, incluso los judíos, con sus privilegios, con tener el oráculo, con tener la ley de Moisés, ellos necesitan la justificación por la fe. Con que los judíos sean, aunque ellos sean el pueblo escogido de Dios, necesitan la justificación por la fe. Ahora, cuando analizamos la justificación por la fe, tenemos que saber que Pablo deja claro en el verso 16 que es la justificación por la fe, pero no por las obras de la ley. Es bien importante esto, porque Pablo enfatiza que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, siendo judío o siendo gentil. Y en este caso yo le hablaba recién de Martín Lutero, él resalta la justificación por la fe. Él dice que la justificación por la fe es el descanso del alma en Cristo. Nuestra alma descansa en Cristo. Pablo dice que Él es fiel para guardar mi depósito. El principal depósito que yo tengo no son los dólares que podría depositar en el banco, quizás un depósito, unas acciones que usted tenga, o una propiedad o lo que sea. Su principal depósito es su alma. Y si yo deposito mi alma en Cristo, tengo descanso para siempre. Bendito sea el Señor. Hay que entender que esto no depende de los méritos propios. Los judíos promovían aquello. Por lo tanto, detrás de eso aparece permanentemente una mezcla. Y hasta el día de hoy tenemos cristianos que mezclan las obras de lo que ellos pueden hacer con la justificación por la fe en Cristo. Lutero rechazó la idea de que las obras pudieran contribuir a una salvación
llamando a las obras de la ley, escúchelo bien, un yugo insoportable, un yugo insoportable. Mire, cuando uno habla de un yugo y ve dos bueyes que tienen un yugo, que es un trozo de madera que le dan la forma del cuello de los bueyes, donde los amarran ahí y ellos generan una tracción increíble. Esos bueyes tienen una fuerza extraordinaria. Bendito sea el Señor. Ahí vamos con las pilas, eso pasa en las mejores familias. Entonces cuando usted ve un yugo de unos tremendos bueyes, uno dice, oh, estos bueyes están unidos por un yugo. Pero es un madero enorme que normalmente una sola persona cuesta mucho que se lo pueda, porque es algo muy grande. Entonces, si uno humanamente, hubo un día un profeta que se puso un yugo y apenas andaba con el yugo. Bueno, Martín Lutero define igual que el profeta que la justificación por las obras es un yugo insoportable, que no se puede soportar. En el caso de Calvino, ¿verdad? Que ahí tenemos la otra arista. Gracias, mijito. Calvino señaló que justificar es declarar al pecador justo ante Dios. Bendito sea el Señor. Pero basándose en la justicia imputada de Cristo. ¿Qué significa imputada? De que alguien puso sobre mí una justicia, que no es mía, pero la pusieron sobre mí. Alguien hizo un abono. Yo tenía que pagar una deuda muy grande, si no la pagaba iba a la cárcel. Y un día en mi cuenta corriente aparece la cantidad de dinero que yo tengo que pagar. Bendito sea el nombre de Dios. Y con eso resuelvo el problema. Calvino dijo, nuestra fe no justifica por su propia virtud, sino nuestra fe justifica porque nos une a Cristo. La fe nos justifica porque sencillamente nosotros estamos unidos a Cristo, nos hacemos uno con Cristo. Por eso es tan importante permanentemente meditar en el concepto del matrimonio, porque en el matrimonio los dos se unen y son una sola carne. Nosotros nos unimos a Cristo, nosotros que somos la novia del Señor, un día a la esposa, ¿cierto?, en las bodas del Cordero, y Él se une a nosotros y a través de esa unión maravillosa nosotros somos justificados. En el caso del verso 17 nosotros vemos que hay un dilema entre el pecado y la gracia. Pablo anticipa una objeción. Dice, si buscando ser justificados en Cristo los creyentes son hallados pecadores, ¿está Cristo promoviendo el pecado? Y su respuesta es contundente, en ninguna manera, de ninguna forma. Cristo nunca ha promovido el pecado. Este argumento responde normalmente al abuso de la gracia. Cristo no es cómplice del pecado, más bien Él redime y Él transforma. Él redime, Él hace lo que se llama la redención. ¿Qué es lo que es la redención? En buen chileno, el rescate, ¿cierto? Nosotros sabemos eso porque tenemos costa y entendemos el trabajo de los salvavidas. Y ellos rescatan a las personas que se están ahogando. Nosotros nos estábamos ahogando en pecado. Y Cristo no es cómplice del pecado. Él nos rescata de ahogarnos en el pecado y luego nos transforma a través de la obra del Espíritu Santo que se llama la santificación. Entonces se nos lleva a un concepto bien especial que es la muerte a la ley para vivir para Dios. Yo muero para la ley, pero ahora vivo para Dios. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Eso es súper importante. Porque cuando yo entiendo la justificación, hay muchos que entienden la justificación la mitad.
¿Entienden este versículo que es el verso 19? Y dicen, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Y se quedan ahí. Le falta leer la otra parte, a fin de vivir para Dios. ¿Cuál es el objetivo mío? Vivir para Dios. Ese es el objetivo. No tengo otro objetivo en mi vida. El objetivo mayor, el objetivo superior es vivir para Dios. Aquí Pablo revela el propósito final de la justificación. Una vida dedicada a Dios. Una vida dedicada a Dios. Spurgeon reflexionó que morir a la ley es ser liberado del dominio de la condenación para caminar en la libertad gloriosa de la gracia. La gracia nos genera una libertad maravillosa, pero nosotros tenemos que entender que morir a la ley es ser liberado del dominio de la condena. Estar condenados, saber que estamos condenados, que en algún minuto vamos a ser echados a la cárcel porque tenemos una condena. Bueno, en este caso, echado al infierno. Liberarse de todo eso para caminar en la libertad gloriosa de la gracia. ¿Por qué? Porque decíamos recién que la ley es un yugo que no podemos soportar, que no podemos llevar y no se puede cumplir. El segundo punto que es bien interesante es la conexión de este trozo de Gálatas 2, 15 al 19 con el Antiguo Testamento. Pablo no está inventando una doctrina nueva. Su enseñanza tiene profunda raíz en el Antiguo Testamento y eso es maravilloso. Por ejemplo, Abraham y la fe, Génesis 15, 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pablo usa este pasaje en Gálatas 3, 6. Ya lo vamos a ver. Para demostrar que la justificación por la fe no es una novedad. No es algo que Pablo dice, yo me di cuenta de esto. Lo que usa Lutero 1500 años más adelante, no dice, yo me di cuenta de esto. No, no es una novedad. Yo lo inventé, yo recibí la revelación, vino un ángel del cielo. No es así. Estaba en la Escritura. Abraham fue justificado antes de que existiera la ley. ¿Sabía usted que Abraham es de antes de la ley de Moisés? Abraham está en el Génesis donde nosotros vemos recién cómo el Señor lo llama a él para salir de su tierra y llegar a la tierra de Canaán, donde él se va a establecer. Y Dios comienza a desarrollar desde Abraham una nación. Y viene la promesa, el pacto abrámico, todo eso. Y para que llegue Moisés pasan bastantes años. Y para que nazca Israel, tenemos que saber que ya Israel tenía 400 años en Egipto de esclavitud. Recién cuando en el Éxodo salen ellos, ahí recién nace Israel, la nación. Propiamente tal, Dios le da, cuando nace la nación, ahí le da la ley en el desierto, pero habían pasado muchos años y antes de esto ya Abraham había sido justificado. Tenemos que entender que desde siempre Dios ha mostrado que la fe ha sido el medio de acceso a la justicia de Dios, a la justicia divina, al Mishbá y al Sedeká. Siempre ha sido la fe, el acceso a la justificación. Tenemos en el Antiguo Testamento también el sacrificio expiatorio, en Levítico 16, que no lo vamos a leer ahora, pero cuando se da a conocer lo que es la expiación del pecado, justamente en el día de la expiación. Y ahí en ese momento hay un cordero que viene a quitar el pecado del pueblo, y se pone las manitos y se deja libre y se tiene que ir a morir. Y se cargan ahí todos los pecados. Y cuando uno se va a Juan, al capítulo 1 de Juan 1:29, dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es ese Cordero. También encontramos en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, de todos nosotros. Eso dice la palabra. En Isaías 53:6, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y estaba hablando de Cristo, del siervo sufriente que está ahí en Isaías 53. Y ahí nosotros encontramos que se da exactamente este match entre Juan 1:29,
donde dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, encontramos ya que en Isaías se había profetizado que Jesús iba a ser ese Cordero. Por eso la fe en el sacrificio de Cristo reemplaza todos los rituales que vienen de una u otra manera desde la misma ley. La fe en Cristo reemplaza todo ritual de sacrificio, de cualquier otra cosa que viniera desde la ley. Y hasta el día de hoy, es que no estamos bajo la ley, sí, pero tenemos que entender que ahora vivimos para Cristo. Si no entendemos eso, en términos concretos, como decía Lutero, nos vamos a caer. Si entendemos que la justificación por la fe va a generar que nosotros vivamos para Cristo, nos vamos a afirmar. En el nuevo pacto, bendito sea el Señor, este nuevo pacto se presenta en Jeremías 31, del 31 al 34. Dice, aquí vienen días, dice Jehová, los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Estamos hablando de Isaías, estamos hablando de como 800 años antes de Cristo. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Mire cómo se conecta con el Nuevo. Sigo, verso 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Bueno, Jeremías profetizó un pacto basado en el perdón y la transformación interna. Él habló de un nuevo pacto que iba a hacer el Señor, menos de 800 años. Jeremías estará 600 años, algo así, 500 años antes de Cristo. Pero él profetizó un pacto basado en el perdón y la transformación interna. La ley externa escrita en tablas de piedra cede su lugar a una ley escrita en el interior del hombre. En sus corazones pondré mi ley y en sus mentes la escribiré. O al revés, no me acuerdo, pero el objetivo es que la profecía dice que dentro de nosotros va a estar la ley de Dios y va a estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso se cumple hoy día a través del Espíritu Santo. Es maravilloso cómo vemos que en Gálatas no están inventando la rueda. Sencillamente están tomando la Escritura y sacando la luz, poniéndola encima de la mesa, poniéndola que todos la vean, exponiendo la Escritura. Bendito sea el Señor. Y hoy día nosotros somos mandados a exponer la Escritura en medio del siglo XXI aquí en Chile. Y el tercer punto, las aplicaciones prácticas. La aplicación práctica más interesante es vivir en la libertad de la gracia, como dijo Spurgeon. Vivir en la libertad de la gracia. Primero, para eso, lo primero que hay que hacer es reconocer nuestra insuficiencia. Como Pablo debemos reconocer que por nuestras obras nadie será justificado. Nadie, por su obra nadie. Un hombre de Dios potente exclamó y dijo así: el camino al cielo no pasa por la montaña del esfuerzo, sino por el valle de la humildad. ¡Qué maravilloso! El camino al cielo no pasa por la montaña del esfuerzo, sino por el valle, donde camino tranquilamente, de la humildad. La pregunta es, ¿entendemos la humildad? Mire, si nosotros tenemos un niño perdido en un bosque, tenemos que saber que él no puede salvarse por su propio esfuerzo. Necesita que venga alguien y lo rescate. Está perdido en un bosque, no tiene orientación. Él por su propio esfuerzo no lo va a hacer. Quizás una persona mayor sí, pero un pequeñito no. Así nosotros somos incapaces de alcanzar a Dios y de alcanzar el cielo. Necesitamos que Cristo nos encuentre en este bosque perdido que vivimos en el siglo XXI. Primero decíamos que nosotros tenemos que tener muy claro que somos insuficientes, que no damos el ancho, ¿verdad? Eso es lo primero que hay que tener claro. Lo segundo es vivir una vida consagrada a Dios. La justificación no es una licencia para pecar,
como decía recién, es un llamado a vivir para Dios, un llamado a vivir para Dios. Karl Barth, quizás uno de los mejores teólogos que ha existido de todos los tiempos, él dijo: la fe verdadera siempre produce obediencia, siempre. Si usted ve una persona verdadera en Cristo es porque es obediente a la palabra de Dios. Si hemos muerto a la ley, vivimos en la libertad del Espíritu para obedecer a Dios con gratitud. Para obedecer a Dios con gratitud. Cuando nosotros hablamos acá de la ofrenda, hablamos de que la ofrenda es una gratitud. Yo estoy agradeciendo lo que Dios ya me dio. No estoy haciendo un trueque, no estoy haciendo un advenimiento con Dios, no estoy haciendo nada de eso. Yo estoy agradeciendo lo que Dios ya me dio. Y tenemos que entender que esa es la esencia del Evangelio propiamente tal, que nosotros debemos obedecer a Dios con gratitud. Si nosotros vamos a un paralelismo, tenemos que ver que así como Israel fue liberado de Egipto para servir a Dios, nosotros somos redimidos del pecado para glorificar con nuestra vida a Dios. Israel fue liberado de Egipto, ¿para qué? ¿Se acuerda lo que le decía Moisés a Faraón? Dice el Señor: deja ir a mi pueblo. ¿Y para qué? Para que me adoren en el desierto. Ese pueblo es mío. Yo quiero que me adoren. Son míos. Son míos. Nosotros somos redimidos del pecado para glorificar a Dios con nuestra vida. 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los cuales son de Dios. Aleluya. Nosotros fuimos comprados. Por eso estamos llamados a dar gloria a Dios con todo nuestro ser. Incluso aquí habla de nuestro cuerpo. Tercer punto, predicar la gracia radical de Dios. Como iglesia tenemos el deber de proclamar el evangelio de la gracia. La gente está cansada de las cargas de la religiosidad vacía. La religiosidad está vacía y es una carga para la gente que no pueden llevar, es un yugo irresistible. Juan Calvino dijo: una iglesia que deja de predicar la gracia ha dejado de ser la iglesia de Cristo. Wow. Dejar de ser la iglesia de Cristo porque no predicamos la gracia, porque comenzamos a poner métodos humanos para que la gente sirva a Dios y vivimos de esa manera. Tenemos que tener muy claro que para vivir un evangelio práctico tenemos que saber que las obras de la ley pueden limpiar a una persona por fuera, pero solo la fe en Cristo puede transformar el corazón de la persona. Nada más que eso. O sea, las obras nos pueden limpiar por fuera y todos van a decir: qué hombre más correcto, este hombre es de buen testimonio, este hombre da su vida para Cristo. Pero ¿quién sabe lo que pasa en mi interior? El Señor y yo. Y Él permanentemente, no fue hace años atrás, permanentemente hasta el día de hoy, en este proceso de santificación, sigue limpiándome, sigue purificando mi interior. ¿Por qué? Porque yo tengo claro que la sola fe en Cristo puede transformar mi corazón. Y no solo mi corazón, sino también mi mente. Y no solo mi mente, sino también mi alma, mis emociones, todo lo que soy, todo lo que tengo. Bendito sea el Señor. Y para concluir, quiero decir que Gálatas 2 del 15 al 19 es un recordatorio poderoso de que somos justificados por la fe en Cristo y no por nuestras obras. Este mensaje no solo transformó un día la vida de Pablo, sino ha ido transformando a los creyentes de generación en generación. Vimos cómo transforma Lutero, vimos cómo transforma Calvino, otros grandes teólogos maravillosos, nombramos a Spurgeon, a Karl Barth. Y esto nos mueve para que podamos vivir en la libertad de la gracia, reconociendo que por las obras nadie será justificado. Hasta el día de hoy eso es así. Pero por la fe en Cristo somos hechos justos delante de Dios. Caminemos, amados, en esta verdad. Proclamemos al mundo
y vivamos cada día con gozo y por supuesto con gratitud. Nos ponemos de pie y oramos. Señor, estamos delante de ti. Tú eres el Rey de Reyes, Alfa y Omega, principio y fin, el que estuvo muerto pero resucitó al tercer día. Te damos gracias por el don, el regalo maravilloso de la justificación por la fe. Te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo y te pedimos que nos ayudes a descansar en tu gracia. Ayúdanos a vivir para ti y a proclamar tu evangelio con poder. Ayúdanos, Señor, a descansar en tu gracia. Ayúdanos a vivir para ti y ayúdanos, Señor, a proclamar el evangelio de la gracia. Ayúdanos a proclamar el evangelio con poder. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Damos gracias al Señor, cantamos a nuestro Rey maravilloso.